Buenos días, abogado. Abogado. Sí, ¿me pueden indicar hasta dónde nos quedamos la clase pasada? Vimos el principio de la proporcionalidad de la pena y el de la mínima intervención del Estado. Principio de humanidad. Sí, también ya lo vimos. Ya, perfecto, listo. Por favor, ubiquen el artículo 54 de la Constitución y lean. ¿Puedo leerlo, doctor? Abogado. O cada uno lo lee por sí. Si ya lo encontraron, léanlo. Por si acaso, la Constitución está dentro de los documentos que les cargué en la plataforma, ¿no? Así que no tienen que buscar en otro lado. Ubiquen el documento Constitución de la República del Ecuador, artículo 54. Lo lee el primero que lo encuentre, por favor. Artículo 54. Las personas o entidades que presten servicios públicos o produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente por la deficiente presentación del servicio, por la calidad defectuosa del producto o con sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Vamos a ir entrando ya en análisis y estudio de normativa. Lo hacemos con este artículo. Ustedes están claros ya del tema de la jerarquía de las normas y por ende, si estamos hablando de un artículo de la Constitución, entendemos cuál es el rango, la jerarquía que tiene este artículo, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hablar de un tema que lo vamos a ir mencionando durante el análisis de varios temas durante todo el semestre, que es el tema de la responsabilidad en materia de derecho. La responsabilidad, el término responsabilidad tiene muchísimas acepciones, muchísimos contextos en donde se las podría definir. Pero en este caso, la responsabilidad en derecho la vamos a concebir con el hecho de asumir las consecuencias de los actos que nosotros ejecutamos, sea esta consecuencia positiva o negativa, es asumir. ¿Okay? Esa responsabilidad de la que habla este artículo nos lleva a hablar o a esclarecer aquella obligación que este artículo contempla a las personas. Esta obligación se conoce como la obligación del deber objetivo de cuidado. ¿Qué significa esto del deber objetivo de cuidado? Todas las personas en todas las actividades, en todas las situaciones de nuestra vida en las que estamos involucrados, nosotros estamos obligados a exigirnos un cuidado mínimo en todos nuestros actos. ¿Okay? ¿Recuerdan ustedes cuando yo les hablé de los tipos de conductas que genera, que el Estado busca sancionar, perseguir? Uno eran las conductas dolosas y otro eran las conductas culposas. Digamos que esto de aquí estamos hablando en relación a las conductas culposas, es decir, cuando hablamos de negligencia, cuando hablamos de esa falta del deber objetivo de cuidado. ¿Okay? Ahora bien,
Hablar del deber objetivo de cuidado, como les decía, la norma se refiere a ese mínimo de cuidado, por lo menos ese mínimo de cuidado que las personas tienen que tener en sus actos propios. ¿Ok? Ese mínimo de cuidado, la ley lo ejemplifica, de hecho está ejemplificado en el Código Civil. La ley ejemplifica ese mínimo de cuidado como aquel cuidado, aquella acuciosidad que todas las personas le imponemos a nuestros negocios propios o a actividades que son de nuestro interés. ¿Ok? Entonces, sucede así, pues, que cuando nosotros tenemos una actividad de interés, un negocio propio, evidentemente, pues que nosotros imponemos un cuidado al menos mínimo, al menos buscamos abrir nuestro negocio todos los días, tener nuestra contabilidad al día, ver cómo lo podemos mejorar, ese tipo de interés. Ese cuidado o ese mínimo de cuidado es el que la ley, el Estado y en la Constitución nos exige tenerlos para el resto de actividades, que son las que establece allí el artículo 54 de la Constitución. Y hablo en realidad de dos grandes grupos de actividades. Evidentemente, pues las personas nos dedicamos o a comercializar un producto, o a prestar un servicio. ¿Correcto? Las personas nos dedicamos a comercializar un producto o a prestar un servicio. Ustedes están estudiando para prestar un servicio. ¿Okay? Ustedes están preparando para, entre comillas, vender aquello que están estudiando. Esos conocimientos les van a permitir prestar un servicio. Entonces, este artículo 54 nos dice, ok, tenemos que tener claro que respecto a las personas que se dedican a comercializar un producto, estás obligado, estás en la obligación de, en esa comercialización, entregar aquel producto con las características que ofertaste, ni más ni menos. Y respecto a la prestación de un servicio, ¿okay?, que ese servicio no sea prestado de manera deficiente. ¿Okay? Ya vamos a ir explicando esto. Y que en cualquiera de estos dos escenarios, en el que yo entregue un producto en el que no responda a lo ofertado y que eso a su vez me vulnere un derecho o me produzca un daño, yo voy a tener que asumir una responsabilidad. ¿Okay? Esas responsabilidades, como lo establece el mismo artículo, son de dos tipos. Inicialmente hay otros tipos de responsabilidades que vamos a revisar, pero vamos a comenzar por estas. Responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿Ok? Entonces, cuando yo ejecuto un acto con falta del deber objetivo de cuidado, es decir, obviando esta obligación que el artículo 54 está estableciendo, eso va a significar que yo tengo que asumir una responsabilidad, me va a generar responsabilidades. Y ojo, no solo una, son responsabilidades de varios tipos, de distintos tipos. Si yo ejecuto un acto que me genera responsabilidad civil y penal, pues tengo que responder por las dos. ¿Okay? Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos nosotros del hecho de que se genere una responsabilidad, sea esta civil o penal, tenemos que tener claro lo siguiente. Estas responsabilidades se determinan de una manera puramente objetiva, meramente objetiva. No puede existir la determinación de responsabilidades de manera subjetiva.
Eso no cabe. ¿De acuerdo? Ya pues, también vamos a ir puntualizando por qué hablo yo de esta objetividad al momento de establecer responsabilidades. ¿Okay? Es decir, yo no puedo establecer responsabilidades porque me parece que es así. ¿Okay? Entonces, esto va relacionado muchísimo con el principio de legalidad. ¿Te recuerdan ustedes que el Estado solamente puede imponer obligaciones, perseguir conductas de acuerdo a como la ley tiene establecido previamente? ¿Okay? ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Me van captando todas las ideas? Pregunto. ¿100% seguros que está claro? Bien. Este artículo, además, antes de entrar a puntualizar los tipos de responsabilidades, no debo dejar de mencionar lo siguiente. Este artículo, además, en su parte final, como ustedes lo pueden leer y lo escucharon de la lectura de su compañera, recoge una aclaración. Dice que este cuidado, al menos mínimo, tendrá mayor relevancia en actividades en donde estén involucradas la integridad y la vida de las personas. ¿Okay? Ojo, este deber objetivo de cuidado constituye un piso en el cuidado que las personas tienen que tener. En el caso de ustedes, ya en el ejercicio de su profesión, ustedes se van a dar cuenta que ese cuidado es adicional. Tiene que existir una acuciosidad mayor. Y de ahí es donde nace esa acuciosidad mayor, esa necesidad de tener ese cuidado adicional. Y allí es donde nace que en la profesión de ustedes más allá de tener que actuar con sus conocimientos, ustedes tienen que actuar respondiendo en muchos casos, por ejemplo, a protocolos. Tienen que hacer uso o actuar de acuerdo a este tipo de instrumentos que a ustedes les obliga o les determina, además de lo mínimo que ustedes deben de hacer para tratar a un paciente, ustedes tienen que cumplir con X cosas. ¿Ok? En la profesión de ustedes, el piso es lo que se marca, pero de allí el cuidado adicional y la acuciosidad que ustedes deben tener para el ejercicio de su profesión, evidentemente, pues es mayor. Muy bien. Perdón. Cuando hablamos de este tipo de responsabilidades, como les decía, hablamos de pueden hacer responsabilidades civiles, responsabilidad penal. Cuando hablamos de responsabilidad civil, nosotros tenemos que ubicarnos en que la norma se refiere a la afectación que yo voy a realizar, que yo voy a hacer, que yo voy a irrogar, cuando por un acto que yo ejecuto, el patrimonio de una persona se ve afectado. Cuando un acto que yo ejecuto, el patrimonio de una persona se ve afectado. Van a decir, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Evidentemente. Cuando yo ejecuto un acto que, como les decía, se produce un daño, esto definitivamente pues, tiene sus consecuencias, tiene su impacto. Y normalmente ese impacto es de índole económico. ¿Okay? Cuando se afecta ese patrimonio, ¿sí tienen claro ustedes el significado de patrimonio? ¿Han escuchado este término ustedes? Consulto, alguien que no lo haya escuchado, por favor que me lo haga saber, o que no tenga claro. Son los bienes que uno posee, abogado. El patrimonio efectivamente se refiere a todos aquellos bienes de distinta naturaleza que uno posee y de los cuales uno puede disponer. ¿Okay? El patrimonio lo conforma toda esa masa de bienes, ¿okay? De los cuales
yo los he adquirido a través del tiempo por los medios legales y que además de eso yo puedo disponer de aquellos. ¿Ok? Ese patrimonio pueden ser bienes, pueden ser casa, carro, joya, dinero, etc. Todo eso es mi patrimonio. La responsabilidad civil nace cuando ese patrimonio se afecta. Cuando yo, por el acto que he ejecutado, ese patrimonio yo afecto, lo mermo, lo disminuyo. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo, que lo he conversado inclusive con sus compañeros. Si yo tengo mi celular o tengo mi iPad, ¿ok? Es parte de mi patrimonio. Esto tiene un valor, ¿ok? Vamos a imaginar que el equipo cuesta $500. Perfecto. Como el equipo cuesta $500 y yo de él puedo disponer, como es parte de mi patrimonio, yo lo puedo regalar, lo puedo distribuir, lo puedo vender, puedo hacer lo que a mí se me ocurre, ¿ok? Porque es mío y yo dispongo de mi patrimonio, ¿ok? Cuando esto sucede, como les decía, implica una merma de mi patrimonio. Entonces, frente a este ejemplo, yo le oferto o le ofrezco o resulta que hago negocios con don Carlos. ¿Okay? Yo hago negocios con don Carlos. Le digo, don Carlos, le vendo mi tablet. Ok, perfecto. La tablet cuesta $500. No hay problema. ¿Okay? Entonces resulta que estoy dando clases y una persona, por una imprudencia, por una negligencia, golpea mi iPad, se cae al piso y se rompe. Se destruye la pantalla, no prende. En ese momento yo levanto mi iPad y le vuelvo a decir a don Carlos, aquí está el iPad, mira, mil disculpas, por ahí se cayó, y no prende, pero bueno, usted y yo ya habíamos quedado en que me iba a pagar $500 por eso, ¿correcto? Evidentemente que ni don Carlos, ni ninguno de ustedes va a pagar los $500 que costaba el iPad antes de que se caiga. Entonces, si sumando todo mi patrimonio, cuantificando, porque todo el patrimonio se cuantifica, al final es dinero. Por eso les indiqué que responsabilidad civil es igual a dinero. Si al final yo cuantifico todo mi patrimonio, va a resultar que ha sido mermado en $500. Porque ese bien que yo tenía, que costaba $500, ya ahora cuesta cero. Ya no cuesta aquí. Hola, mil disculpas, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, abogado.
Sí. Ya, perfecto. Sí, abogado, Entonces, yo se lo escucho. les decía, por esa negligencia, okay, esa persona tiene su responsabilidad, va a ser en esos $500 que implicó la merma en mi patrimonio. Okay. Entonces, si yo les pregunto, chicos, a ver, ¿cuándo nace una responsabilidad civil? En el momento en que producto del daño se produce una disminución, un perjuicio al patrimonio de la persona que recibió el daño. ¿Okay? Allí nace mi responsabilidad civil. ¿Por qué nace? ¿Por qué tiene que configurarse eso? Justamente bajo el criterio de objetividad. Vamos a imaginar que efectivamente una persona, yo estoy en un escritorio, en una mesa, comete una imprudencia, tumba el iPad, ¿ok? Mientras que va viajando el iPad, por un movimiento justo, logran coger, o yo mismo logro evitar que el iPad se estrelle contra el piso. ¿Okay? Hubo un daño, hubo un golpe, hubo una cuestión que produjo ese evento, pero no se mermó el patrimonio. Entonces, efectivamente, pues no nace en ese caso la responsabilidad civil, porque no lo mermé, no lo perjudiqué, no lo disminuí, no lo disminuí. ¿Ok? Esta determinación de la responsabilidad civil se la logra a través de dos grandes componentes. Porque estamos hablando de que es dinero y que es objetivo. Entonces, para saber yo en cuánto tengo que responder, porque no me lo puedo imaginar, no me lo puedo inventar, no me lo puedo suponer, yo tengo que determinar en cuánto. Tengo que llegar, tabularlo en dinero, en valor. ¿Cuánto te perjudiqué? A ver, yo te perjudiqué tu patrimonio, ok, vamos a ver en cuánto, para yo poder reparártelo en esa misma medida. ¿Okay? Porque no cabe que yo lo repare de manera subjetiva en una medida que no está plenamente justificado. Porque eso significaría que estaríamos incurriendo en enriquecimiento injustificado. Es decir, incrementar nuestro patrimonio sin tener la debida justificación. Lo cual inclusive constituye delito en algunos casos. Muy bien. Estos dos grandes componentes de los que les hablaba es el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente, como su nombre lo dice, el daño que emerge de ese acto dañoso, es el costo, es la disminución de ese patrimonio que se me produce directamente con el acto ejecutado. Y el lucro cesante, su nombre también lo dice, lucro, de lo que yo me lucro, de lo que yo voy a percibir de mi renta, lucro cesante, y ese lucro que cesó, que desapareció, que ya no lo voy a percibir por culpa de ese daño. Entonces, para yo determinar o para saber en cuánto yo tengo que responder civilmente, tengo que determinar cuál es el daño emergente y cuál es el lucro cesante. Sumado esos dos rubros, voy a llegar a la conclusión de en cuánto yo tengo que responder. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Si es que el típico caso en estos temas es el de los taxistas. ¿Okay? Viene un taxista, está circulando sin ningún tipo de problema, realizando sus carreras, su trabajo, y de repente viene una persona y se pasa un disco pare y lo choca. ¿Okay? Efectivamente, pues hay una imprudencia que termina en ocasionarle daños al taxista. ¿Ok? Evidentemente la persona que se pasó el disco pare tiene que reparar ese daño. ¿Okay? Perfecto. ¿En cuánto? ¿Cómo? Ahí nace una responsabilidad civil. Porque evidentemente el vehículo es parte del patrimonio de esta persona, ¿okay? Y además es su fuente de trabajo.
el vehículo va a tener que ser reparado. Entonces, la reparación de ese vehículo vamos a imaginar que cuesta $5,000. ¿Okay? Pero además de eso, este señor es su único vehículo, su única fuente de ingreso y va a tener que dejar de trabajar, va a tener que dejar de percibir lo que normalmente venía percibiendo. Entonces ahí tenemos un problema. La persona que se pasó el disco pare tiene que resarcir, tiene que reparar en lo que cuesta la reparación del vehículo, y vamos a imaginar que el vehículo necesita estar 15 días en un taller. Okay. Y eso que deja de percibir el taxista también tiene que ser reparado, tiene que ser entregado por parte de la persona que le causó un daño. Entonces, el daño emergente va a ser el costo de la reparación del vehículo, en el supuesto caso de que solamente existan daños materiales, ¿no? Y ese costo va a ascender a $5,000. Y lo que dejó de percibir el taxista tendrá que tabularse de acuerdo a sus ingresos promedios que normalmente ha venido percibiendo, que también tiene que ser demostrado. Entonces, vamos a imaginar que el señor taxista, él generaba $300 semanales. Entonces, si hemos dicho que el carro tiene que estar parado por 15 días, entonces estamos hablando que hay un lucro cesante de $600. ¿Sí? Más los $5,000 que cuesta la reparación del vehículo, entonces la responsabilidad civil de esta persona asciende a los $5,600. Porque lo he podido tabular de manera objetiva en dinero. ¿Correcto? Dinero. ¿Quedó claro hasta allí? ¿Alguna pregunta? Ojo, como les he dicho, tiene que ser demostrable. Puede existir que el hecho de que se genere un daño emergente y a lo mejor no exista un lucro cesante. O no lo pueda probar. Entonces, no lo puedo cobrar. No lo puedo exigir. ¿Preguntas? No, doctor, los gastos médicos también entrarían en el ejemplo. Por ejemplo, hay un choque y, bueno, ahí se entiende, ¿no? Un choque. Evidentemente que sí, doctor. Por eso yo indiqué en el ejemplo, en el caso en que solamente hayan daños materiales. Y producto de eso, pues también hay daños físicos y eso implica hospitalizarme, etcétera, etcétera. Claro, porque por lógica eso también me está vulnerando mi patrimonio. Porque como yo tuve un accidente, tuve que ir a buscar una clínica y esa clínica tiene su costo. La atención tiene su costo, la cirugía tiene su costo, la medicina tiene su costo. Claro, pero en ese caso, el tiempo que no estoy trabajando también entraría dentro del... Sí. En efecto, en tanto y en cuanto implique el no poder percibir esos valores. Abogado, una pregunta. ¿Cómo el taxista podría demostrar los valores, los ingresos? Bueno, todas las personas tenemos que declarar impuestos, todas las personas tenemos que declarar nuestros ingresos. Entonces, parte de allí, ya el tema de cómo se lo demuestra será trabajo de cada quien dentro del proceso, doctor. Ah, ok, gracias. Bien. Ahora bien, la responsabilidad penal, ¿cómo nace? Ya esto habíamos conversado un poco cuando hablamos del poder punitivo del Estado. Y estamos claros que ese poder punitivo del Estado nace o se ejerce de acuerdo al principio de legalidad. Cuando nosotros hablamos de cometer un delito, los delitos están determinados, están plasmados en una ley penal, en nuestro caso en el Código Orgánico Integral Penal. Y los delitos no son otra cosa que definiciones, conceptualizaciones de conductas que el Estado ha decidido reprimir, perseguir, castigar. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el ejercicio jurídico mental que se hace para determinar el nacimiento de una responsabilidad penal? Y es que la conducta de una persona
debe de ajustarse de manera perfecta a un tipo penal que está establecido en la norma. Si yo digo que una persona tiene que responder o va a responder por femicidio, significa que esa persona debió haber cometido la conducta y tal y cual como el tipo penal, como la ley lo ha establecido. Si una persona tiene que responder por robo, tendrá que ser porque su conducta se adecuó de manera perfecta a ese tipo penal. Por ejemplo, palabras más, palabras menos. El delito de robo establece que en el artículo 189, si mal no recuerdo, establece que comete robo aquella persona que busca apropiarse de bienes muebles ajenos, ¿ok? En donde existe violencia, en donde sí existe agresión, tanto en el momento de cometer el acto del robo como posteriormente para producir o asegurar impunidad. ¿Okay? Si en ese momento yo robo poniendo una pistola en la cabeza, amenazando con un cuchillo y además de eso pues amenazo o tiro disparos al aire para evitar que me persigan. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esa conducta tiene que ajustarse de manera perfecta. Tengo que haber cometido todos esos elementos para poder tener una responsabilidad penal, para que nazca la responsabilidad penal. Si falta un elemento, pues simplemente no respondo, no se ajusta mi conducta a un tipo penal. A lo mejor se ajusta a otro tipo penal o a lo mejor no se ajusta a ningún tipo penal, entonces no nace la responsabilidad. O también poder decir, si estamos hablando del femicidio, efectivamente hay una particularidad puntual de ese tipo penal. Y es que la víctima tiene que ser mujer. Si es que en efecto se ha terminado con la vida de un hombre, entonces no podemos hablar de femicidio. Mi conducta no se ajusta a ese tipo penal. Y si me quieren imponer una pena de 35 años, como si hubiese cometido femicidio, no es aplicable, porque dentro de la conducta, dentro del escenario en que yo he ejecutado ese acto delictivo, resulta pues que el elemento principal, que es que la víctima sea mujer, no se cumple. Entonces, ¿cuándo nace mi responsabilidad penal? Cuando la conducta de una persona se ajusta de manera exacta, perfecta a lo que establece en la ley un delito, un tipo penal. Preguntas. 100% seguro que está claro. Ok. Bien, si no hay preguntas, chicos, creo que ya están enterados, el tema del examen está coordinado, está cuadrado para el día domingo, no este domingo, sino el siguiente domingo, creo que cae domingo 12, a las 8 de la noche. Tengo la confirmación de todos los grupos, de todos los cursos, con sus respectivos representantes para ese efecto. Entonces, el examen va a ser objetivo. El examen incluirá preguntas hasta lo que expliquemos la próxima clase, la próxima semana. ¿Okay? Para que tengan en cuenta aquello. Si hay alguna variante o alguna cuestión en particular, los haré saber a través de sus compañeros. ¿Okay? Profesor. Sí, dígame. Disculpe, es que en la plataforma también sale que para este domingo hay un banco de preguntas. Ah, sí, eso es una lección. ¿Por qué hay algún inconveniente con eso, doctor? No, preguntaba, pensé que ese era el examen y se había conocido de fecha. No, el banco de preguntas, de hecho, está cargado desde la semana pasada, creo. O sea, ya debieron haberlo hecho, pero eso es una lección. No, sí, se abre el domingo. ¿Alguna otra pregunta?
Ninguna. Ok, mis queridos estudiantes, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta allí. Por favor, estudien y éxitos en sus evaluaciones de la próxima semana. Un gusto haberlos tenido y gracias por la asistencia. Hasta luego. Sí. Gracias, abogado. Tenga